José Luis Herrera, que es analista de Banco Big. José Luis, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Bueno, pues te quería preguntar precisamente por lo que ha reaccionado a ese anuncio del Banco de Inglaterra, que son los rendimientos de los bonos británicos, desde luego. Hemos visto que la curva está invertida, la curva entre los bonos a 2 años y los bonos a 10 años en el Reino Unido, lo que suele indicar recesión. Claro, es que estamos viendo una caída muy fuerte en las rentabilidades de los bonos a más largo plazo en el Reino Unido. Es que la caída roza incluso el 18% en algunos bonos, como es el caso del bono a 40 años. Ayer estaba por encima del 5%, hoy incluso ha bajado por debajo del 4%. Así que entiendo, por tanto, que tu opinión sobre lo que ha hecho el Banco de Inglaterra, entiendo que es favorable, por lo menos a lo que respecta a los mercados financieros. La cuestión es, claro, hace unos días hablábamos de la posibilidad de que el Banco de Inglaterra pudiera perder un poquito el control o dar esa sensación de pérdida de control si reaccionaba con medidas respecto a esa caída tan fuerte en la libra, pero sí que ha reaccionado a la caída de los rendimientos, de los precios de los bonos, perdón, en el Reino Unido. Entonces, ¿cómo valoramos esta decisión del Banco de Inglaterra? Bien, toda intervención de los bancos centrales para controlar una moneda históricamente pues suele ser pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que suele ser un efecto que tiene pues más bien una solución cortoplacista. Dicho esto, es verdad que la reacción inicial ha sido buena. Pues los bonos británicos hemos visto que incluso han contagiado a los europeos, a los americanos. La libra ha mejorado, pero eso en los primeros compases de la sesión. Después pues hemos vuelto a la situación previa. Es muy difícil revertir una tendencia. Y lo que me llama la atención es que al final estamos viendo cómo una vez más los bancos centrales son rehenes del mercado, porque pasamos de una situación en la que estamos reduciendo balances, fuertes balances acumulados durante los años previos, eso prácticamente todos los principales bancos centrales, y en la que estamos viendo cómo se están dejando de comprar bonos, y ahora pues lo que se anuncia, aunque de forma temporal, pero habrá que ver cuánto dura esa temporalidad, pues lo que se anuncia por parte del Banco de Inglaterra es precisamente pues el hecho de que van a empezar a comprar de nuevo bonos de larga duración. Entonces, bueno, es una situación que no es buena por el mensaje que se transmite al mercado, es decir, es ser rehenes de lo que el mercado está haciendo, pues con ese pulso que estamos viendo en los últimos tiempos, por ese pulso que responde también a la situación económica, no lo olvidemos, por parte de los bonos, ¿no? de las fuertes subidas de rentabilidades. Y luego otra reflexión, subidas de rentabilidades del 4 o rentabilidades por parte de los bonos de referencia del 4, 5%, pues bueno, históricamente también lo que supone es un trasvase de los inversores en detrimento de la renta variable. Si estamos viendo cómo después de haber tenido incluso rentabilidades negativas o rentabilidades bastante pírricas, ahora estamos recibiendo esos tipos de interés, esas rentabilidades, pues se produce una lógica huida a la renta variable, que es lo que estamos viendo en las últimas semanas y exacerbado más en las últimas jornadas. Bueno, por cierto, quería interrumpirte un segundito también, José Luis, para dar una última hora. Hemos conocido hace 10 minutos el dato de balanza comercial de Estados Unidos, balanza comercial de bienes que sigue en negativo, déficit por tanto, pero un poquito menos, 87.300 millones en negativo frente a los menos 90.190 millones del dato anterior. Así que, bueno, un poquito mejor podríamos decir este dato de balanza comercial de bienes, pero aún así, bueno, yo sigo preguntándote por otras cosas de mercado, porque entiendo que este dato de la balanza comercial quizá no afecta tanto a los mercados financieros y al final sigue siendo un dato pasado. Te quería preguntar por bancos centrales, desde luego, ya no solo Banco de Inglaterra, sino Reserva Federal, porque ayer habló Powell, hoy vuelve a hablar. Ayer habló Bullard, recordó un poco la situación de los años 70 y de que había que evitar pues tener una situación similar. Entiendo que al final se refería pues a la duración de la inflación, que no fuera como era entonces en los años 70, que duró años, no solo unos pocos años, sino más bien bastantes. Y bueno, también habla Powell hoy y también vuelve a hablar Bullard. Hay que estar pendientes a qué mensajes en las comparecencias de ambos, José Luis. Sin duda, pero bueno, no creo que sea más importante que lo que vienen hablando en los últimos tiempos. Es que realmente es un problema que está aquí, el de la inflación. Estamos viendo además un sesgo, que es lo que está afectando también a los mercados, diferente en cuanto al mensaje que intentan transmitir en cuanto a la política fiscal que están siguiendo los estados, los países,
El mensaje pues es claro, es decir, estamos batallando contra la inflación con políticas monetarias y ustedes pues están contrarrestando esas políticas monetarias en base a pues bueno, a unas medidas de política fiscal que no son buenas, ¿no? En detrimento, pues lógicamente, al final de la población e incluso, ¿por qué no?, de la supervivencia de esos gobiernos, ¿no? Porque pues sí que podríamos empezar a ver incluso situaciones de protestas por parte en fin, de la población en un invierno que se antoja pues complicado. Entonces, sí, por supuesto que cualquier medida, cualquier mensaje que lancen los banqueros centrales, pues debería ir en esa línea, ¿no? De tener que combatir la inflación, pero en base a qué medidas y en base a qué coste. Lo que comentas de la balanza comercial, pues yo creo que es importante también tener en cuenta o no olvidar que la balanza comercial está muy relacionada también con la en fin, devaluación que pueda tener una moneda, ¿no? Que pues el hecho de que los bancos centrales eviten una devaluación excesiva, como hemos visto en esta semana, como estamos viendo en esta semana por parte de la libra, pues también puede crear una descompensación a nivel de balanza comercial, una descompensación entre importaciones y exportaciones. Eso es algo que no se ve inmediatamente, pero que sí se puede llegar a ver en un plazo más corto que largo. Bueno, muy interesante ese análisis sobre la balanza comercial, José Luis. Y ya por último, te quería preguntar por un informe de Citi que ha salido en el día de hoy, del que se hacen eco desde la agencia Bloomberg, y que dice que cree que la fuga de capitales de la bolsa europea es una oportunidad de compra, porque las otras veces en las que hemos visto que el 6% de los activos bajo gestión ha huido, podríamos decir, de los fondos de equity europeos, pues cada vez que ha ocurrido eso, el MSCI Europe ha subido en los 12 meses siguientes un 16%, si no me equivoco. ¿Cómo ves lo que dice Citi? ¿Consideras que estamos ahora mismo en una oportunidad de compra en Europa? Es complicado hacer un análisis similar en una situación en la que estamos en un punto crítico, pienso, porque es verdad que la corrección que es indudable que hemos iniciado en el mercado podría tener continuidad. Al margen de posibles rebotes podría haber una corrección mayor, pero también es cierto que dentro de un largo plazo y si consideramos que al final podemos estar en la antesala de una recesión que no sea más que un movimiento de recesión técnica, pues sí que podríamos, de cara de nuevo, como digo, al largo plazo, pues ir haciendo cartera, ir siendo muy selectivos e ir haciendo cartera. Entonces, pues va a depender un poco, pues eso, del plazo del inversor, pero la corrección en curso es muy posible que pueda tener continuidad, por lo menos en las próximas semanas. Bueno, pues José Luis Herrera, analista de Banco BIC, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros también nos despedimos en un